Muy buenos días. Hoy iniciamos nuestra materia de macroeconomía. Y bueno, es interesante conocer que cuál es el contexto de la economía. Y esta se divide en dos. Normalmente la economía, la micro, estudia pues lo pequeño, las unidades individuales, las empresas en sí, cuáles son sus costos, sus variables, cómo está la oferta y demanda. Pero la macroeconomía es el estudio de todo. ¿Qué quiere decir? Pues de un país, de cuáles son sus tasas de interés, la inflación, la demanda agregada, el consumo. Es por ello que es interesante definir qué es la economía. Y esta es el estudio de la forma en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancía valiosa y distribuirla entre las personas. Pero hay varias interrogantes que tenemos que ir resolviendo. ¿Qué bienes y servicios ha de producir y en qué cantidades? ¿Cómo producir los bienes? ¿Para quiénes producir estos bienes? ¿Y cuándo producir? En concreto, se refiere a todo lo que es la producción. Y la economía positiva contra la economía normativa, pues nos indica que la positiva es un enunciado de un hecho y la segunda es cuando se hace un juicio de valor. Entonces, podríamos interrogarnos, bueno, la tasa de desempleo es de 6.5, ¿es positivo o negativo? Pues imagínense nada más que en realidad podríamos considerar que esa tasa de 6.5 es realmente muy alta. Eso nos pone el pensamiento normativo. Y el positivo nos indica que un incremento en el salario ocasionará una disminución en el empleo de los trabajadores menos calificados. Y la normativa nos indicaría que las ganancias en el ingreso, debido a un salario mínimo más alto, valen más que cualquier reducción en el desempleo. ¿Y cuáles son los agentes que intervienen en esta economía? Como tú puedes observar en este diagrama, pues tenemos primero las familias, quienes son los consumidores, las empresas, quienes son los productores, el gobierno que regula esta relación para que sea positiva, para que no haya cuestiones negativas, y el sector externo, que viene siendo el comercio exterior. Recuerda que hay entonces una interrelación de los sectores, ¿verdad? Los hogares con las empresas por el consumo, el sector público que hace una dinámica y bueno, lo que sobra es el comercio exterior. Tenemos entonces algunas identidades básicas que tienes que aprender, que son unas ecuaciones, ¿no? Recordemos un poquito del álgebra por ahí, donde Y es igual a la producción y esta va a ser igual a F entre KL. C es igual a consumo, I es igual a inversión y G es igual a gasto público, que es una variable exógena. Aquí tenemos que empezar a ver la producción de bienes y servicios, principalmente el Producto Interno Bruto, que depende de la cantidad de factores de la producción, ¿verdad? El ingreso, la capacidad de transformar los factores en productos, que son la tecnología de producción determinada de un volumen de producción y que se obtiene a través de esa demanda. Los rendimientos constantes a escala son diferentes. El consumo de producción supone el capital y el trabajo. Constante y fluctuaciones por el cambio de clima, huelgas, desórdenes, shock. En el largo plazo, las variaciones se reflejan en un aumento en el capital y el trabajo. La cambiante frontera entre los mercados y el Estado. Aquí te voy a pedir que por favor leas la antología que ya tienes en tu plataforma, el PDF que se llama El Estado y los Mercados, un análisis a comienzos del siglo XXI del autor Víctor A. Baker. Bueno, regresando al punto de los elementos básicos de la oferta y la demanda, tenemos, como tú puedes ver, que son básicos estos términos. Entonces, oferta y demanda son las fuerzas que hacen trabajar un mercado. En la microeconomía moderna, estudia la oferta y la demanda y el punto de equilibrio del mercado. ¿Pero qué es un mercado? El mercado es el grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio determinado. Los términos oferta y demanda nos hablan del comportamiento de la gente. Por eso es tratado por la economía de las ciencias sociales.
nos muestra cómo la gente interactúa en los mercados. Y vamos a ver un producto. ¿Qué te parece la Coca-Cola? Pues la Coca-Cola, pues lógicamente, que tiene determinado la oferta y la demanda. ¿A quién va dirigido? Y también tiene que ver esto con aspectos de la mercadotecnia. En economía, la demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que puedan adquirirse a los diferentes precios de un mercado por un consumidor. La demanda individual es cuando ésta proviene de un solo consumidor y la total es cuando hay varios consumidores. Pero vamos a revisar las diferencias. En la oferta, los vendedores determinarán la oferta y los compradores determinarán la demanda. El rango de precios determinará su actuar, en el caso de la oferta, y en la demanda el rango de precios también determinará su actuar. Actuará en un mercado competitivo y a la inversa. Como puedes ver, pues prácticamente las diferencias son vendedores contra compradores, que tienen las mismas alternaciones. La demanda exógena es la variable que no se explica dentro de un modelo económico determinado, sino que se considera acomodada, como por ejemplo, los productos que son consumidos indiferentemente a ciertos factores económicos, como las vacunas que se consumen permanentemente en todos los países del mundo. Bueno, es importante conocer cómo vamos a definir en forma matemática la demanda. Y es Q de F igual a la función de P, I, G, N, P, S, PC, en donde Q de F es la cantidad demandada, P es el precio y el ingreso, U, G, gustos y preferencias, N, número de consumidores, PS, precios de bienes sustitutos, PC, precios de bienes complementarios. Y bueno, en la tabla tenemos la información y en el gráfico tenemos esa curva que se va a dar. Es así que si tenemos unos helados, si los vendemos a 700 pesos, nadie nos va a comprar un solo helado. Pero si los vendemos a 100 pesos, tenemos una mayor cantidad que llegaría a ser a 12, como puedes observar. La ley de la demanda sostiene que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Los factores determinantes de la demanda son la población, el ingreso, los gustos y la variación de los precios que se dan. Como tú puedes ver, existe aquí un eje cartesiano, el eje de las X y de las Y, y vamos a empezar a ir definiendo la curva de la demanda. El desplazamiento de la curva es muy importante. Si aumenta la renta del consumidor, la curva se desplazará hacia la derecha. Y si aumenta el precio de los bienes sustitutos, va a ser hacia la derecha también. Si disminuye el precio de los bienes complementarios, la curva se desplazará hacia la derecha. Si el producto ofrecido se pone de moda, la curva también será hacia la misma dirección. Por el contrario, si la renta del consumidor disminuye, sube el precio de los bienes sustituidos o baja el precio de los bienes complementarios, la curva va a ser hacia la izquierda. Recuerda entonces que la demanda indica la cantidad de un bien que los consumidores están dispuestos a comprar en función de un precio. Y existe una clara relación entre el precio del mercado y la cantidad demandada del mismo. Esta relación entre el precio y la cantidad comprada se denomina tabla o curva de la demanda. Aquí tenemos la demanda y aquí tenemos la curva, como tú puedes observar. Entonces, aquí vemos en el caso de que un precio de un vehículo de todoterreno es de 25,000 pesos y sus ventas anuales son de 10,000 unidades. Una disminución del precio producirá un aumento en las ventas. La ley de demanda decreciente es cuando sube el precio de un bien y los compradores tienden a comprar menos. Cuando el precio baja y todo lo demás se mantiene constante, la cantidad demandada aumenta. Acuérdate, hace poco que tuvimos un fenómeno de limón que tuvo un precio exorbitante. ¿Qué determina la demanda? Pues el propio precio, el ingreso medio, la población, los precios de los consumidores, los gustos y preferencias. La elasticidad de esta demanda depende de si es mayor de 1, será una demanda elástica. Si es igual a 1, es rígida o proporcional. Si es menor de 1, será inelástica. Y aquí vemos cómo se puede representar cada una de estas demandas que te vamos comentando. Las determinantes de la elasticidad, facilidad con que puede sustituirse de un bien a otro, proporción del ingreso, el tiempo también y la elasticidad dada a corto o mediano plazo. La pendiente también es importante. Depende de las unidades de las cuales se mide el precio y la demanda. Y tenemos una elasticidad de arco de la demanda según lo vamos viendo más adelante.
La elasticidad cruzada mide la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien particular a los precios de sustitutos y complementarios. Es el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien dividido entre el cambio porcentual del precio del bien y otro. Esta elasticidad muestra el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual del ingreso. Se representa con EI. El gráfico resulta una relación denominada la curva de Engel. Ahora vamos a ver lo que es oferta. Bueno, es la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas en un determinado momento. Es la cantidad de productos ofrecidos para ser consumidos. Es la relación entre cantidades de bienes ofrecidos por los productores y el precio del mercado actual. ¿Qué factores lo determinan? El precio, la mano de obra, los recursos óptimos, el precio del producto en el mercado, el tamaño de este mercado y la cantidad de bienes producidos. Recuerda entonces que también se representa por una tabla y una curva y esta va a variar según los elementos de cada mercancía. Aquí tenemos la tabla y está determinado muy similar a la demanda, al precio, a la tecnología, al precio de los factores, los precios de los bienes ajenos, la organización del mercado y los elementos especiales. Y aquí tenemos la curva del mercado. Ahora, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, pues el equilibrio se encuentra entre el nivel de la cantidad ofrecida voluntariamente a la cantidad demandada voluntariamente, ¿no? En un mercado competitivo se halla en una intersección entre la curva, es decir, en un cruce, como lo vamos a observar. El precio del equilibrio es al cual la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida. Es la cantidad de equilibrio de la cantidad demandada y ofrecida al precio de equilibrio. Y así vemos cómo puede esto irse viendo gráficamente. Aquí tenemos, ¿verdad? Una intersección, como tú puedes ver, es el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Y va a variar según las cantidades y excedentes de cada uno de los productos, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí te ponemos que los cítricos y las aerolíneas. En el verano, al precio de los cítricos disminuye y la cantidad se incrementa. Es decir, que por las cuestiones de la naturaleza hay más limones, hay más toronjas, más naranjas. Y en cambio, las aerolíneas, el precio sube porque hay mayor vacacionistas. ¿Cómo podemos explicar esta paradoja? Pues le llamamos, como tú puedes ver, rápidamente tenemos que los cítricos suben. Si tú observas, hay un desplazamiento en el punto de equilibrio. Y en las aerolíneas también hay otro desplazamiento de la demanda hacia la derecha. La demanda agregada y la oferta agregada en la macroeconomía hay que tomar en consideración que la oferta y la demanda de todos los bienes y servicios producidos en una economía se llama oferta agregada y demanda agregada. El precio en este caso es el precio promedio. Vamos a suponer que la curva de oferta agregada y la demanda agregada tienen la misma forma que la individual. En el caso del petróleo, en 1973 la OPEP aumentó los precios de este. El resultado fueron mayor inflación y desempleo en muchos países. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo un desequilibrio en ese nivel de precios. Como tú puedes observar, aquí se da la oferta y la demanda se desplazó hacia la izquierda. Eso nos da, lógicamente, una inflación en el desempleo. Aquí es importante observar que algunas veces el gobierno interviene para influir en los precios, dando algunos subsidios en algunos casos o poniendo tarifas especiales, ¿no?